Apreciados padres de familias Guazapagua, docentes e invitados, reciban mi cordial y afectuoso saludo. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo un momento de reflexión y aprendizaje en beneficio de la salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes. Estamos muy contentos de poder dar la bienvenida a la conferencia Ansiedad y Maltrato, Riesgos y Prevención, orientada por el doctor Roberto Chaskel, a quien expresamos nuestro enorme agradecimiento por su disposición y generosidad para ofrecernos este espacio de grandes aportes en nuestra formación. Doctor Chaskel, es un honor para nuestra institución contar hoy con su valiosa presencia. Mami, silencio. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Padres por esta iniciativa de apoyo a nuestro quehacer formativo y en particular a su presidenta, la señora Lina Grisales, quien con su enorme compromiso nos ayudó con su gestión para hacer posible esta reunión. De igual manera, saludar y expresar nuestra gratitud a la doctora Blanca Doris Rodríguez, neuropediatra del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, quien también muy gentilmente hoy nos acompaña para moderar la reunión. Doctora, gracias por estar hoy aquí. Durante el transcurso de la conferencia, todos los asistentes podrán participar a través del chat. Así podrán formular sus preguntas e inquietudes que al finalizar el doctor Chaskel muy amablemente nos responderá. Así que una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Qué alegría contar con esta copiosa asistencia y qué hermosa motivación para nosotros como colegio saber que contamos con todos ustedes para desarrollar de manera conjunta este hermoso proyecto de formación integral. Sin más preámbulos, los dejo en la compañía de la doctora Blanca Doris Rodríguez. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muy buenas tardes para todos. Gracias por hacer una invitación a subcolegio Sazapagua, grupo docente y padres de familia. Muchas gracias por permitirme hacer parte de este grupo de educación y moderar este evento tan importante. Para mí me honra hoy presentar al doctor Roberto Chaskel, un gran maestro, no solamente en mi formación profesional, sino en su calidad humana y su calidad y bondad con nuestros colegas, nuestros pacientes, y me honra decirle que somos una huellita nada más de toda su experiencia y de todas sus enseñanzas. El doctor Roberto Chaskel es un médico psiquiatra general, especialista en psiquiatría infantil y adolescencia. Es coordinador en este momento de psiquiatría infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es nuestro profesor asociado de psiquiatría de la Universidad del Bosque y coordina psiquiatría infantil en el Hospital Militar Central. Muchas gracias, doctor Chaskel. Me quedaría toda la tarde dándole este caluroso saludo de felicidad de verlo a través de la virtualidad. Como siempre, Boyacá, siempre su casa. Muchas gracias. Bueno, mil gracias por la presentación, Blanca Doris, muy querida, como siempre. Y verdaderamente yo soy el que tengo una cuota de agradecimiento con ustedes, Colegio Suazapagua, por la invitación que me hacen. Es verdaderamente un gran honor para mí poder compartir con ustedes y sobre todo va a ser un gran honor poder posteriormente a que yo haga esta breve presentación poder responder a sus preguntas y a sus comentarios. O sea que estoy verdaderamente muy agradecido de poder estar con ustedes aquí esta tarde. Entonces voy a comenzar a pasar mi presentación.
Bien, aspiro pues que entonces todos ustedes la estén viendo. Y he denominado pues como un subtítulo del cartel que ustedes tenían pues de la presentación sobre ansiedad, etcétera, el impacto de la pandemia en niños y adolescentes. Gracias, Blanca Doris, por adelantarte con esto. Y Pero más allá del impacto de la pandemia en niños y adolescentes, quiero decir que es el impacto de la pandemia en familias de niños y adolescentes. O sea, no solo los niños y adolescentes están impactados con lo que está pasando, y de la pandemia en particular, quiero decir que lo que más nos está impactando a todos no es tanto la infección y las consecuencias de la infección, como el impacto del confinamiento en las familias de los niños y adolescentes. O sea, que quiero que nos pongamos como factor de referencia el confinamiento en el que estamos, que ha sido un confinamiento preventivo, estricto, que en departamentos como Boyacá han sido juiciosísimos en llevarlo al cabo, en departamentos como Cundinamarca también, pero en ciudades grandes del país como Barranquilla, Bogotá, Cartagena, en particular estas tres, ha sido mucho, mucho más complejo. Y vemos las consecuencias de no hacer un confinamiento juicioso. Mi interés esta tarde es que ustedes reconozcan el impacto del confinamiento en sus niños, niñas, adolescentes y familias, y que tengan al final de la presentación algunas estrategias actualizadas sobre cómo intervenir. Y la mayor parte de esas estrategias las discutiremos entonces en la parte de comentarios y preguntas. Entonces, tenemos que entender que estamos ante una nueva realidad y que esta es una nueva realidad que es un reto para las familias, para los niños y para los adolescentes. O sea, mejor dicho, todo el globo terrestre está ante un reto muy, muy grande. Y cada familia en su hogar está ante ese mismo reto, y cada uno de los miembros de la familia a su manera también viviendo el reto. Y ha sido un reto para los médicos, para los psicólogos, para los maestros y para los padres convertidos en maestros, en cuidadores, 24 horas, 7 días a la semana de sus hijos y simultáneamente trabajando. Y el tercer gran reto ha sido la enseñanza usando la videotecnología, porque ya veníamos usando algo de videotecnología en la enseñanza, pero nada tan dramático como lo que estamos viviendo ahora. O sea que aquí también maestros, padres y niños están siendo retados con un estilo nuevo de aprendizaje que pretende ser lo más cercano al aprendizaje que se venía teniendo previamente. Entonces, para efectos prácticos, he dividido la charla en mirar a los chicos muy pequeños, preescolares, a los escolares, y he dividido en escolares un subgrupo que se llama, para efectos prácticos, adolescentes, porque pues muchos de nuestros escolares mayores de 11, 12 años, pues hoy en día ya son adolescentes, y también a ellos me quiero referir en esta charla. Y quiero hablar primero de cómo impacta este confinamiento tan extenso a los niños más pequeños. Y los impacta en su desarrollo del lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje es un desarrollo que está determinado en muy buena parte por el contexto social en el que uno se desarrolla. Entonces aquí tenemos unos niños que no están asistiendo al cole, que no están asistiendo al parque, que no están asistiendo a la fiesta de cumpleaños, que no están asistiendo seguramente ni siquiera
a la reunión con sus primitos mayores, y entonces el desarrollo del lenguaje tiene una propiedad de poder mantenerse estancado. Son muy pocos los niños que nosotros veremos donde el desarrollo del lenguaje se va perdiendo, pero quienes están en mayor riesgo de eso, y quiero advertirle eso a los papás de niños muy pequeños, son los niños menores de 3 años de edad, donde papás tienen que estar con el ojo muy echado sobre el vocabulario que tienen esos niños, la pronunciación que tienen esos niños, con el simple propósito de cuidar que no se nos vayan para atrás, y si se nos van para atrás, de una vez sonar la alarma con el propósito de remitirnos a los especialistas en nuestro campo, como por ejemplo nuestros neuropediatras, terapeutas de lenguaje y maestras de colegio. Otra cosa que podemos ver en el impacto es que los niños, como consecuencia del encierro, se vuelven mucho más irritables, y entendamos la irritabilidad como una consecuencia del confinamiento. Y vean que esa irritabilidad no está exclusivamente determinada para los chicos pequeños. Inclusive los adultos nos podemos poner más irritables. Pero esa irritabilidad en niños que no tienen un apropiado desarrollo del lenguaje se puede convertir verdaderamente en un aumento de las pataletas. Y es muy importante que tengamos en cuenta de que si hay un aumento de pataletas es como consecuencia de lo que estamos atravesando y no es necesariamente una anormalidad que esté sucediendo en nuestros niños. Y lo otro que podemos ver entre los más grandecitos de 3 y 4 años de edad es que se nos pueden volver más oposicionales, no hacen caso como lo hacían previamente, pero es que además la rutina del hogar los ha estrechado demasiado, y entonces vemos con más frecuencia a los niños no haciéndole caso a los papás, y a los papás entonces también poniéndose más irritables y a veces, como lo veremos más adelante, inclusive más agresivos con el niño. Lo otro que se afecta como consecuencia de no ir al cole, no ir a los parques, no estar en contacto con la familia, con los primitos mayores, es el desarrollo psicomotriz. Porque el desarrollo psicomotriz se logra como consecuencia de la invitación a participar en el columpio, de la invitación a participar en la rueda, en el baile, en la ronda, etc. Así como el desarrollo del lenguaje se desarrolla con las canciones, el desarrollo psicomotriz se desarrolla también con el juego. Y los niños, como consecuencia de la cuarentena, pues obviamente han tenido una detención en su desarrollo psicomotriz, y tenemos que ser pues muy cuidadosos de mirar eso. Y como tienen que estar más quietos, pues también se aumentan las pataletas porque están más inquietos y más irritables, y obviamente también se aumenta la oposicionalidad. O sea que las consecuencias del desarrollo del lenguaje y del desarrollo psicomotriz son muy, muy equivalentes, y papitos tenemos que tener un ojo echado. Y ya les decía que tenemos que mirar que no se estén regresando. Eso en el campo nuestro de la psicología y la psiquiatría se denomina regresión, y es cuando uno regresa como a los momentos anteriores de la vida. Entonces, por ejemplo, una advertencia ahí: niños que tienen 5 o 6 años de edad, que ya controlaban perfectamente su interés, y ahora como consecuencia del estrés en el impacto, vuelven y se mojan en la cama. Eso es lo que se denomina regresión. Y particularmente, no solo la orina, sino que tenemos niños que inclusive han perdido el control del esfínter anal, y esa es una gran expresión de ansiedad. Y por eso le pusimos el título a esta conferencia, de ansiedad, porque la ansiedad en los niños no se presenta con nerviosismo, pero se presenta con este tipo de acción. La otra cosa es que vemos que los niños pequeños están teniendo más
dificultades con su alimentación, en cualquiera de los dos órdenes. Hay algunos que están comiendo más de lo necesario y hay otros que han perdido el apetito. Y una de las recomendaciones, y me adelanto con una de ellas, ya les he hecho otras, pero es muy importante para, sobre todo papitos que ahora están trabajando desde la casa, mantener las rutinas de alimentación juiciosamente. O sea, se desayuna, se merienda, se almuerza, se cena a las horas a las que normalmente estábamos acostumbrados. Es muy importante mantener ese tipo de sistema andando. Y lo otro son los patrones de sueño. A todos los muchachos, adolescentes sobre todo, pero también a los muchachos preescolares y escolares, se les ha corrido su horario de sueño. En ciudades como Bogotá, teníamos niños que se despertaban a las 5:30 de la mañana para poder llegar a su colegio a las 7:30. O sea, con un recorrido de transporte de hora y pico. Esos niños ahora se levantan 15 minutos antes de sentarse o 30 minutos antes de sentarse en el computador y todo el ciclo de sueño entonces se ha corrido. Y es muy importante, entrando también en los periodos de vacaciones, que en la medida de lo posible así se nos corran los picos de dormirse y de despertarse, mantengamos un patrón, mantengamos una rutina en donde todo el mundo se acuesta a la hora que es y se despierta a la hora que es. Lo otro es que ninguna casa estaba lista para hacer en términos del desarrollo de juego, del desarrollo lúdico, lo que estaba determinado para el polo, lo que estaba determinado para el parque infantil. O sea que esto nos obliga a volver a recrearnos en casa. A los más jóvenes entre ustedes les recordará la época del gobierno de Gaviria, donde hubo la restricción de energía y donde entonces en muchas familias volvió y empezó nuevamente el desarrollo de juegos de mesa. Aquí también es muy importante que nosotros volvamos a tener los juegos de mesa como los que teníamos previamente. Muy importante. Y en ese sentido, fíjense cómo se nos une el desarrollo lúdico, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo motriz. Y todo esto, inclusive en adolescentes, la falta de todas estas oportunidades comienza a lesionar entonces también la autoestima. Y muchos niños están sintiéndose más ansiosos, algunos inclusive más tristes, y entonces hay que mirar muy bien qué es lo que tiene que ver con la autoestima de los niños. Es muy importante tener eso presente. El otro punto importante es lo que tiene que ver con el desarrollo social. El desarrollo social como consecuencia de no verse con los amiguitos, con los primos, etcétera, también se está afectando. Y entonces también algunos de los niños están viendo dificultades pues en su autoestima. Eso es muy importante tenerlo presente. Y escolares y adolescentes que venían teniendo dificultades con matoneo. Ahora hay que estar muy atentos a que tal vez el matoneo dentro del colegio ya no está continuando, pero hay que estar muy atentos a que de pronto se empiece a desarrollar un estilo de matoneo a través de las redes sociales. Y es que recuerden pues que este es el nuevo instrumento de matoneo que tenemos en nuestro medio. Entonces es muy importante que papitos se estén comunicando muy juiciosamente con sus hijos preadolescentes y adolescentes para preguntarles cómo se están sintiendo en términos de autoestima y también para que estemos mirando juiciosamente de que no haya problemas de matoneo de los que estén
siendo víctimas en este momento. Entonces, esta falta de desarrollo social está produciendo, como decía hace un minuto, ansiedad a través de todo el grupo de niños, desde los más pequeños hasta los más grandes, e inclusive en algunos de ellos está produciendo verdaderamente cuadros depresivos. Y entonces hay que estar muy atento, como papá, a mirar ese tipo de situaciones para pedir la ayuda a, sobre todo, el grupo de psicólogos y psicólogas que los rodean a ustedes en la comunidad. Es muy, muy importante cuando uno tiene las primeras señales de ansiedad o de depresión en nuestros niños y adolescentes, ir y mirar eso cuidadosamente. Y lo otro que seguramente se está afectando, y lo veremos más adelante, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo de los niños, porque si bien las plataformas que estamos usando para educación parecen ser verdaderamente suficientes, no hay nada como el desarrollo cognitivo frente a un profesor que le puede reconocer a uno los gestos, los movimientos del cuerpo cuando uno está en desacuerdo con algo, la carita cuando uno no ha entendido lo que el profesor está diciendo. Todos esos elementos no son comparables con una sesión de Meet o de Zoom o de Teams cuando los niños están reunidos en el, así decir, salón de clase. Porque los niños, francamente, no tienen la misma capacidad de mantener la atención ante las pantallas, y por eso tal vez es un momento para empezar a pensar cuál es el mejor tiempo de cada una de las clases, si vale la pena dejar descansos, etcétera. Porque aquí en Bogotá ha habido colegios que, por ejemplo, proponen que los niños pueden estar 3 horas sentadas delante de un computador a los 10 años de edad, y eso es absolutamente absurdo. Y obviamente cuando uno no pone atención, pues entonces también los problemas de memoria empiezan a aumentar. Y eso es muy, muy importante tenerlo pues como muy, muy presente. El otro punto importante es que entonces si el desarrollo cognitivo se está viendo afectado, entonces es muy, muy importante tener en cuenta que eso los niños también lo, lo, lo ven como con consecuencias de ansiedad. Y o sea que usted puede tener un niño muy ansioso ante las pantallas. Y eso ha llevado a una situación muy curiosa que quiero señalar acá, y es que papitos de tanto estar ayudando a sus niños, a veces también pueden empezar a mostrar como una disfunción en lo moral que no es tan chévere. Y es que eh, pueden mostrar de pronto unas generosidades que confunden a los niños. Por ejemplo, pueden mostrar que hacen trampa, les hacen los trabajos, les pintan los mapas, les ayudan en los exámenes, etcétera. Y todo esto hay que cuidarlo muchísimo porque verdaderamente los niños van a quedar muy confusos sobre qué es lo correcto y qué es lo correcto. O sea que todo esto sumado muestra cómo se está afectando, digamos, todo ese desarrollo familiar, también en la medida en que los niños ahora ven a los papitos trabajando en casa, ven cómo trabajan, ven los cambios de humor de los papás en el contexto del trabajo, ven el cansancio que algunas mamás y papás tienen con las actividades del hogar. Algunos de los niños ven a sus papás francamente más cansados, más impacientes, y por ese motivo es tan importante entender que el impacto que tiene esta pandemia también es un impacto en el desarrollo familiar. En aquellas familias donde
el mundo era muy armónico, pues todo era muy chévere. Pero en aquellas familias donde el mundo no era tan armónico, no era tan chévere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cuidar que en las familias armónicas se mantenga la armonía con los cambios que nos exige este momento, y en las familias que eran disfuncionales, ahora con mayor razón hay que hacer un esfuerzo para volverse para, para tornarse, para cambiarse, a volverse una familia funcional, a volverse una familia funcional. Y eso es demasiado importante, porque si hay mucha disfuncionalidad, mi recomendación sería consultar. Consultar con nuevamente el grupo de psicólogas y psicólogos que ustedes tienen en su ambiente. Pero si esa disfuncionalidad se vuelve irresistible, es importante comunicarlo. Pero mi pretensión acá es corregirla al interior de la familia, tener espacios para que mamá y papá hablen solos, no hablen sus problemas en grupo con los niños, para que inclusive se den el lujo de salir de la casa con los permisos que hay, 1 hora, 2 horas para hablar solo, para poder resolver sus citas sin que los niños sean testigos de la disfuncionalidad. Y quiero hacer aquí una advertencia súper importante, y es que hemos hablado de la pandemia, y si ustedes han mirado en la prensa o en artículos científicos, se dice que el primer aspecto de la pandemia ha sido el aspecto infeccioso. El segundo aspecto de la pandemia ha sido la afectación en salud mental. El tercer aspecto de la pandemia ha sido la afectación en la economía. Y el cuarto aspecto de la pandemia ha sido el efecto en el incremento del maltrato intrafamiliar. Y pongo aquí no solo de niños, pongo el maltrato entre parejas, el maltrato de varones a mujeres, pero también de mujeres a varones, y el maltrato intrafamiliar, que no tiene que ser necesariamente por cuestiones físicas, de golpizas o maltrato de abuso físico, sino sobre todo de ese así denominado, bien denominado, maltrato psicológico. Entonces, ojo con eso, el maltrato se está aumentando en estas situaciones y lo obliga a uno como adulto a estar en mejor autocontrol. Brevemente quiero decir que he oído de más papitos que nunca le habían levantado la mano al niño y que ahora los han abusado físicamente, por ejemplo, por no hacer caso, por no hacer sus tareas, por no comportarse bien en la normalidad del confinamiento. Totalmente injusto. Entonces, es una invitación al autocontrol. Y también, nuevamente, en términos del abuso psicológico, hay que hacer prevención al nivel interior del hogar para que los niños no sean abusados psicológicamente ni por parte de sus padres o abuelos, pero también, ojo, por parte de sus hermanos, porque nosotros sabemos también del abuso psicológico filial, del abuso psicológico filial. Muy, muy importante eso. También hemos visto, y me lo han reportado mis colegas pediatras de Boyacá, un aumento relativo en el uso de alcohol y de drogas. Y lamentablemente no solo en adolescentes, me lo han reportado también en escolares. Entonces, aquí también la invitación, papás, a que estemos muy, muy atentos, papás y maestros, a que hay un gran riesgo en este momento en nuestro país de que se aumente el abuso de drogas y alcohol. De drogas en buena parte porque el mercado interno
comienza a estar plagado de algunas de las drogas que normalmente se exportaban, como particularmente la marihuana y la cocaína, y entonces ahora esas drogas están mucho más asequibles en el mercado local. Y el abuso de alcohol, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque los niños hoy en día, independiente de las medidas que el gobierno ha tomado, muchas veces son verdaderamente medidas que no se cumplen, ni por parte de los tenderos y los supermercados, pero tampoco por parte de los padres de familia. Como consecuencia no solo de la depresión y de la ansiedad, sino también como consecuencia del confinamiento, estamos viendo más niños que se hacen autodaño. Y el autodaño tiene diferentes formas de expresarse. Tengo, por ejemplo, un niño que se ha arrancado todo el vello, todas las cejas y las pestañas, todo el vello axilar, por ejemplo. Esa es una manera de autodaño deliberado. Tengo una niñita que se ha estado pellizcando en la piel tanto que tiene lesiones que verdaderamente invitan a una visita al dermatólogo. Pero también tengo niños que se han hecho autodaños más grandes. Se han tomado tabletas, se han tomado alcohol en exceso, han combinado las tabletas con el alcohol y entonces el autodaño ya no aparece como un autodaño, sino aparece más bien como un intento de suicidio. Y es muy importante tener eso en cuenta porque hemos visto un ligero incremento en los intentos de suicidio. Valga la pena decir, por eso puse acá escolares y adolescentes, porque los hemos visto inclusive en chicos de 10 y 11 años de edad. O sea que tengamos todo eso muy presente. Las estadísticas de medicina legal nos dicen que verdaderamente no ha habido un aumento en los suicidios consumados en los adolescentes y en los niños, en las estadísticas que ellos manejan. Pero sí es muy importante que las secretarías de salud han verdaderamente registrado un aumento en los intentos de suicidio. Y nuevamente, como consecuencia del confinamiento, la consecuencia en la ansiedad, la consecuencia en la depresión. Y quiero referirme por un minuto a esos niños que tienen alguna discapacidad intelectual o tienen un retraso leve o un retraso moderado, algunos de los niños que tienen autismo, que además tienen epilepsia o también tienen una discapacidad intelectual simultáneamente, y aquellos niños que no tienen ninguna discapacidad intelectual ni autismo, pero que sí tienen una dificultad con el aprendizaje. Para todos esos niños preescolares, escolares y adolescentes, toda esta situación de confinamiento ha sido más difícil y para los padres de familia ha sido más difícil y para los cuidadores ha sido más difícil. Por eso tenemos permisos especiales también que los médicos podemos hacer para que esos niños tengan, en caso de que sea posible, salida al aire libre con una frecuencia ligeramente mayor al resto de sus coetáneos. Entonces, es muy importante, papitos, que tengamos eso presente. Y eso en cuanto al impacto del confinamiento en las familias de los niños y adolescentes. Pero quiero hacerles también aquí una reflexión sobre las consecuencias que esto tiene en los chicos. Y lo primero que quiero decir acá es que tiene consecuencias al corto plazo, pero las consecuencias al corto plazo son consecuencias, todas ellas muy reversibles, ¿ok? Muy importante, las consecuencias a corto plazo, o sea, lo que ha sucedido en estos primeros 90 y pico de días, tal vez van a ser 120, son todas consecuencias que afortunadamente van a ser reversibles. Son las consecuencias a largo plazo las que para especialistas como la doctora Rodríguez o para mí
esto es muy, muy preocupante si los confinamientos se alargan. Y valga la pena decir que en el país cumplimos, si somos rígidos con esto, con uno de los confinamientos más extensos que se han dado en el mundo. No el más extenso, estamos lejos del más extenso, pero es muy importante la consecuencia que esto tiene a nivel de nuestros niños y por eso en donde hemos podido estar presentes en las mesas, hemos querido decir que es muy importante el retomar las rutinas que son las rutinas importantes para el desarrollo saludable de nuestros niños. Obviamente tenemos en esta época que enseñarles a ellos sobre el autocuidado. Es muy, muy importante porque todo parece indicar que los niños también pueden, y jóvenes pueden también ser portadores de este virus. Lo que es importante es que somos los adultos los que con más frecuencia nos vamos a enfermar y tenemos riesgo de enfermarnos gravemente. O sea que verdaderamente el autocuidado significa también el cuidado a los demás. O sea, los niños tienen que aprender entonces que no solo se cuidan a sí mismos, sino que al cuidarse a sí mismos también cuidan a sus padres, cuidan a sus hermanos, cuidan a sus abuelos. Y eso es muy, muy importante en este momento como un elemento de entrenamiento para ellos, porque hace 3 meses se decía, no, ningún niño se va a aguantar un tapabocas. Pues la realidad es que los niños aprenden de los adultos. Si los adultos aguantan un tapabocas, los niños también aguantan un tapabocas. Y si los niños ven a sus padres lavándose las manos, los niños también aprenden a lavarse las manos. O sea que esa consejería a tercer nivel para los niños es, pero demasiado, demasiado importante. Y en ese sentido es muy importante que ustedes, papitos, adopten la actitud de recibir consejos de aquellos que se convirtieron en expertos con la pandemia. O sea, aquellos que han estudiado la pandemia, aquellos que verdaderamente tienen esa habilidad y capacidad de darles a ustedes los mejores consejos para que sus niños se afecten lo menos posible, manteniendo claramente los elementos de seguridad. Y aquí, en términos de la palabra seguridad, 2 cositas más. Nosotros estamos viendo más accidentes dentro de la casa de los que veíamos previamente. O sea, papitos un poco más descuidados, que dejan las ollas de agua caliente, que dejan las tomas de luz descuidadas, y hemos visto también accidentes con gas, hemos visto entonces muchas más cuestiones, consecuencias indudablemente del descuido como consecuencia del agotamiento, porque es agotador estar en la casa todo el tiempo pretendiendo tener todo en orden. Pero sí quiero advertirles que hemos visto más accidentalidad en los niños. Y lo otro que es muy importante, fíjense que una de las cosas que esta pandemia nos quitó fue el lujo de la planeación, el lujo de la predictibilidad. Ustedes le preguntan a la directora del colegio, bueno, ¿cuándo van a abrir? ¿Y cómo van a abrir? Y verdaderamente hay un elemento de impredictibilidad. Usted le pregunta a su médico pediatra, ¿cuándo vamos a poder volver a visitarlo persona a persona? Usted le pregunta a su jefe en el trabajo, ¿cuándo vamos a retornar a la normalidad que teníamos hace 5 meses atrás? El problema que estamos sufriendo ahora es un problema de enorme impredictibilidad. Y la impredictibilidad es abrumadora. Y ustedes lo ven por las tardes o por las noches, en los noticieros. Ustedes ven cómo esos noticieros han cambiado en 90 días. Cómo hacían 90 días. Por ejemplo, el presentador de las noticias hablaba de cuestiones, bueno, cuando la pandemia se acabe. Pero eso es porque el presentador de las noticias creía que para el mes de julio
ya íbamos a estar en la nueva normalidad. Y eso es lo que es tan abrumador, que no tenemos capacidad de trabajar sobre el tiempo. Y aquí también es importante, papitos, que los niños y niñas y adolescentes que están tan conectados con las noticias como lo están muchos de ustedes, papás, también los cuidemos de que no se dejen abrumar de las noticias. Muchas de las noticias lamentablemente son solo parcialmente correctas, algunas son totalmente incorrectas. Entonces es muy importante uno poder hablar con los hijos sobre los noticieros y sobre las noticias que están viendo y sobre los mensajes que por vía del WhatsApp, por vía del TikTok, por vía del Facebook, etcétera, le están llegando sobre todo a nuestros adolescentes para que podamos verdaderamente con eso, con la comunicación, tranquilizarlos. O sea que ellos también necesitan, nuestros niños, mucha consejería y mucha seguridad. Y lo otro que es tan importante es verdaderamente usar estas herramientas que tenemos hoy en día para mantenernos conectados con los abuelos, con las familias que viven en otra parte del país o del mundo, para que verdaderamente no nos encerremos y nos enclaustremos en nuestros hogares, sino que verdaderamente hagamos eventos de conectividad a través de las plataformas que tenemos, el Zoom, el Teams, etcétera, el Meet, o sea, todas esas plataformas que tenemos, usémoslas para que los niños se vean con los primos, estén conectados con los primos sin la supervisión de los adultos, etcétera. Y en cada oportunidad que tengamos para salir, no salgamos exclusivamente a caminar. Si vamos a salir, salgamos a algo lúdico, cuidando obviamente la higiene, cuidando que no nos vayamos a enfermar. Pero aprovechemos cada salida para salir a jugar. Entonces recordemos que verdaderamente el impacto de la pandemia no es solo en los niños y adolescentes, sino que es primordialmente en las familias de los niños y adolescentes, y que no es la pandemia lo que nos impacta tanto como que es el confinamiento al que estamos abocados en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chaskel, muy amable. Hermosísima presentación, siempre somos honrados y nos encanta escucharlos. Y el grupo de docentes y padres de familia han hecho preguntas muy pertinentes, muy claras, y las he agrupado por temarios. No es que una sea más importante que otra, no, todas son muy importantes. Voy a comenzar por los adolescentes. Hay una pregunta muy bonita, ¿qué es hacer y qué decirle a un adolescente? ¿Cómo le hablo a un adolescente que su forma de actuar son más callados, son poco receptivos? ¿Cómo entablar ese diálogo? Y la pregunta puntual es que si tiene alguna técnica, doctor Chaskel, para hacer estas preguntas a los adolescentes. Ellos son muy cortantes, muy bisílabos, nada expresivos, para poder cuidarlos y protegerlos en este momento. Chévere pregunta, y espero que la respuesta verdaderamente pueda ser fácil. Lo primero, lo más importante, es que no esperemos que esta sea una época de cambio en la personalidad y en el estilo en el que funcionan nuestros adolescentes. ¿Ok? O sea, así como llegaron al confinamiento, probablemente así van a salir del confinamiento. O sea, si son bisílabos,
si son callados, si son introvertidos, eso no va a cambiar. Eso va a continuar y está bien que sea así, porque lo que queremos en la época esta de confinamiento es mantener la estabilidad de nuestros adolescentes. Lo que sería altamente preocupante es el cambio, por ejemplo, de la adolescente que ha sido una adolescente social y que ahora no pretende conectarse con sus amigas y sus amigos a través del WhatsApp o a través del Zoom, etcétera, teniendo todas las oportunidades de conectarse con ellos. Entonces es súper importante, pero es súper importante que cuidemos que aquellos que son más sociales no entren a la falta de socialización y que aquellos que previamente no han sido los más sociales, tímidos, introvertidos tal vez, seamos tranquilos de que lo que queremos es que se mantengan en ese punto, pero se mantengan conectados con sus amigos. La otra cuestión que tiene que ver con la comunicación, que ustedes preguntaban y señalaban, es muy, muy importante, porque es la comunicación que tiene que ver de los padres a los niños. Y yo les decía, por ejemplo, lo de las noticias. Los niños están mucho, mucho más impactados por las noticias que muchos de nosotros, los adultos. Y es en buena parte porque pues, las noticias son tan irregulares. O sea, ¿cuántas veces hemos oído que ya hay una vacuna? ¿Cuántas veces hemos oído que ya hay una cura? ¿Cuántas veces hemos oído eso que se llama falsas noticias? Entonces, de ahí que es tan importante que ustedes hablen con sus hijos, así ellos sean silenciosos. Y les cuenten, oí que la noticia de las vacunas no es cierta. Oí la noticia de que los adolescentes ahora pueden visitar a otros adolescentes y encontrarse con ellos en grupos menores de 10. Noticia que tampoco es cierta. O sea que es muy, muy importante que les ayudemos a ellos a poder de alguna manera establecer un rango de aquel mini grupo de noticias que son valiosas para ese grupo y que sientan que sus papás y ellos, en cuanto a noticias y pandemia, están absolutamente comunicados. También es correcto en esta época hablar con los muchachos y poder decir, mira, estoy angustiado por nuestra situación económica o estoy angustiado por nuestra situación de grupo familiar, no me imaginé que íbamos a estar confinados tanto tiempo, porque es rico que los adolescentes sepan que sus padres también están hechos de carne y hueso, que también tienen angustias, que también tienen sentimientos y que esos sentimientos, compartirlos, no es el fin del mundo, sino es el principio tal vez de un diálogo. Muchas gracias, doctor Chaskel. Para hablar un poquito, continuar en la línea del adolescente, hay dos preguntas fundamentales. ¿Cómo hacemos para que nuestros adolescentes no se tornen en la adicción de los videojuegos o el uso de pantallas más prolongadas de lo habitual? ¿Qué mensaje le podemos dar a estos papás y pues a nuestros docentes? Muy importante, muy importante. Para empezar, lo que es tan importante es que lo habitual cambió. Y tenemos que tener eso presente tanto nosotros, los adultos, como los chicos, como nuestros hijos. Lo habitual dejó de ser habitual. O por lo menos por el momento dejó de ser habitual. Y probablemente por un tiempo prolongado. Y cuando nosotros recomendábamos que las pantallas deberían usarse en múltiplos divididos por 3, o sea, por ejemplo, un niño de 3 años no debería tener más pantalla que 1 hora, uno de 6 no debería tener más pantalla que 2, uno de 9 más que 3, uno de 12 más que 4, uno de 15 más que 5. Pues esa medida se nos acabó.
porque es que ahora la pantalla incluye también el tiempo que estamos delante de la pantalla en la escuela. E incluye también, tenemos que incluirlo, el tiempo de la pantalla para lo lúdico. Entonces, no podemos dar una cifra rígida a la cosa, pero lo que sí podemos decir es que las pantallas se tienen que medir. Y cuando escucho, por ejemplo, en mi práctica, de un adolescente que está día y noche sentado delante de una pantalla, es porque hay unos papás que no pudieron con la regla del juego. O sea, un chico no debería estar más de 6 horas hoy en confinamiento, adolescente, delante de una pantalla. ¿Ok? Pero de ninguna manera. Y un niñito de 9 años no debería estar más de 4 horas. Y un niño de 6 años no debería estar más de 3 horas. ¿Ok? Y hay pantallas de pantallas. Entonces, si la pantalla tiene como propósito las clases que el Ministerio de Educación ha dado para aprender inglés, con esas lindas bibliotecas infantiles a las que tenemos acceso, bienvenida a la pantalla. Pero si la pantalla es una pantalla exclusivamente de entretenimiento y lúdica, a esas cifras eran las que me estaba refiriendo. O sea, la pantalla para utilización exclusiva de entrenamiento, ojo, no debe superar las horas que mencioné. Muy importante esta aclaración y pues estamos tocando cada tópico que realmente son vital para que haya conciencia en todo lo que necesitamos para nuestros niños. Hablando de las clases virtuales para los niños en edades inferiores a 10 años, en el cual debe permanecer 3 horas en clase. ¿Qué hacer para que no se convierta más que una educación como un estresor individual y familiar? Hacen esta pregunta y es algo muy importante. Sí, yo, por eso al principio de mi charla también mencioné lo de niños que pasan, por ejemplo, 3 horas delante de una pantalla. Es absolutamente imposible pretender eso para niños pequeños. Los colegios, mi recomendación, los colegios tienen que buscar pausas. Los niños no pueden mantener su atención, sobre todo estamos hablando de los menores, no pueden mantener su atención durante tanto tiempo. No es una atención que va conectada a la motivación, porque la diferencia está en la motivación. Entonces, cuando usted tiene, igual como en el cole, cuando usted tiene una clase que tiene un principio y un final, y después hay un recreo, muchos de los niños están motivados a aprender porque más adelante hay un recreo. Muchos de los niños vuelven del recreo refrescados a la nueva clase. Entonces, también a nivel de colegio, tenemos que aprender a construir en esta situación virtual que tiene que haber espacios de descanso y espacios para volver. Y no todos los niños tienen la misma oportunidad. Hay niños que tienen una mesa donde tienen colocado un computador, donde no tienen el ruido de sus hermanitos, donde no tienen el ruido de sus papás trabajando. Pero hay otras familias donde los computadores están todos en la misma mesa y todo el mundo está conectado, tal vez con audífonos, pero todo el mundo está conectado trabajando. Y entonces surgen comodidades e incomodidades que son muy importantes de respetar en ese tipo de situación, porque hacen del aprendizaje algo más complicado. Y muchos de los niños teniendo ahora a la mamá al frente en el salón de clase. Pues entonces obviamente recurren a la mamá y dicen, mamá, no entendí esto que dijo el profe. Y entonces uno quisiera contestar, pues pregúntale a tu profesor, ¿no? Pero la verdad es que es mucho más chévere preguntarle a la mamá que preguntarle al profesor. Entonces, muchos de los profesores cuentan anecdóticamente cómo en la pantalla pues aparecen los hermanos mayores, las mamás, los papás, ¿no? Que inclusive algunas veces son los mismos papás y mamás que aparecen frontalmente delante de la pantalla diciéndole al profesor, profe, por favor explíqueles otra vez a los niños que no entendieron.
¿no? Y cosas de este tipo. O sea, verdaderamente estamos ante algo muy, muy novedoso. Pero nuevamente, particularmente yendo a la pregunta, mi propuesta es descansos entre tiempos. Muchas gracias, doctor Chaskel. Hay una pregunta enlazando su comentario que es muy pertinente. ¿Cómo hacer cuando tenemos padres que son tan amorosos y dedicados con sus hijos y están aprendiendo de cuánto saben sus hijos, que se emocionan frente a la clase y se ve más el papá que el mismo niño? También, ¿cómo les recomendamos a estos papás que los niños necesitan ese entorno de privacidad también, de aprendizaje con su maestro y esa comunicación, esa concentración para que papá no esté eh, encima o le esté regañando o le esté sugiriendo incluso al docente? Sí, sí, yo creo que en ese sentido también, como señalaba antes, este elemento de pandemia y confinamiento nos tomó a todos por sorpresa. Y yo creo que ahora es el momento para que desde los colegios también empecemos a dar pues como un lineamiento sobre cuál debería ser la conducta de los padres de familia ante las aulas virtuales, eh, porque verdaderamente esta interacción en trío, papá, profesor, niño, empieza también a ser muy incómodo, no solo para el profesor, sino también para los niños, ¿no? Porque después de un rato está como que el papá de Martínez se mete cada rato, ¿no? Y entonces eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Que mi mamá, tal vez porque no se mete es que no le intereso, o lo que se espera es que los papás se metan. Entonces yo creo que va a ser muy, muy interesante por parte de los colegios empezar a construir un lineamiento en ese sentido. Estamos en estos primeros 90 días de confinamiento todavía verdaderamente, pues, en un mundo por ordenar en ese sentido. La recomendación, entre otras, digamos, es, como lo señalaba la pregunta, una recomendación hacia la privacidad. No es lo mismo estar imagínense, no es lo mismo estar en el salón de clase sentado con la mamá al lado a estar solamente uno con la mamá. Entonces, súper importante pues que miremos eso así. Doctor Chaskel, muchas gracias. Le tengo una pregunta para seguir la continuidad de nuestras preguntas. Tenemos muchas en el chat, excúseme su tiempo, pero son muy pertinentes. Ellos también nos cuentan es para dar continuidad en el estudio en casa para el segundo semestre. Usted como especialista en salud mental, ¿qué estrategias nos sugiere como padres y como maestros para el estudio en casa? ¿Qué herramientas adicionales debo tener? No, no me puedo referir porque no las conozco, las herramientas educacionales como tales, pero sí las herramientas, digamos, como desde la óptica psicológica. Y eso sí me parece demasiado importante. Yo ya señalaba las rutinas. Y en ese sentido me parece que es muy importante para la salud mental de todos, adultos y niños, que mantengamos las rutinas andando y que además compartamos esas rutinas con el colegio, de manera que el colegio también sepa que hay que respetar en la casa de los papás las rutinas, las nuevas rutinas. Pero también el colegio tiene, digamos, una obligación, un derecho de poder sugerir qué es lo que es mejor. Por ejemplo, en Bogotá no existía tal cosa como que los niños iban a la casa a almorzar. Ahora no solo van a la casa a almorzar, sino que almuerzan con los papás. Eso es una novedad en el campo. Entonces algunos colegios tuvieron que decir, pues, tal vez no es tan buena idea que esos almuerzos se extiendan a hora y media. Eso podría ser aplicable un sábado o un domingo, pero no de lunes a viernes. Entonces sugerimos almuerzos de 40, 45 minutos, por ejemplo, algunos de los colegios.
Algunos papás dijeron, no, pues a mí me gustaría tener como una hora con los niños. O sea que papás van a tener que negociar también con los colegios sobre las rutinas. Pero quiero insistir muchísimo en que las rutinas, conservarlas o reorganizarlas y crear nuevas rutinas es lo más importante. Lo digo también por esto. En el principio de la pandemia, por ejemplo, en el principio del confinamiento, los colegios, como insisto, no estaban preparados. Yo tenía niños que me decían que el profesor en la clase no dictaba nada, pero les dejaba un jurgo de trabajo para la casa. Y entonces yo tenía a estos papás, pues, haciendo cuestiones, lo digo muy en serio, papás, la biografía de Pitágoras, ¿no? Algo que a este profesor jamás se le hubiera ocurrido que era importante para sus niños, tal vez Pitágoras en matemáticas y geometría sí, pero la biografía de Pitágoras como una tarea para entregar mañana o pasado mañana, esa acabaron haciéndola los papás. Entonces es muy importante que en esta situación mantengamos la sensatez, no solo de padres de familia, sino también de los maestros, para hacer de esto verdaderamente una experiencia armónica. Usted lo dice claramente, doctor Chaskel. Esto es una experiencia para todos. Los adultos nos hubiera encantado tener ese recuerdo de compartir tantas horas y tantos días junto a papá y a mamá. Quizás el mejor recuerdo fue el apagón. Para nosotros era como un cambio maravilloso, de llegar temprano a casa, de acostarnos temprano, de levantarnos a otra hora. Debe ser así, así debemos manejarle pues para nuestra generación actual. Hay una pregunta muy bonita que me dice una mamita, dice, ¿qué manejo debo dar cuando el niño dice que ya no quiere volver al colegio? Que está feliz en casa y que ya no quiere salir de la casa. Qué bonito que todos nuestros niños estuviesen tan acogedores y tan felices en familia. Hay unos niños que están diciendo eso y hay otros que están diciendo que no pueden esperar el momento para volver al colegio. Pero ambos, quiero tal vez dirigir la respuesta a ambos grupos. Los niños que están muy contentos en casa, creo que es verdaderamente una forma de decir, califico esta casa con un 10 sobre 10. Y por eso me gusta estar acá y me gustaría seguir aprendiendo así. El lado que me deja intranquilo para ese tipo de niños es que no le hagan falta a los amigos y las amigas. Y verdaderamente uno sí quiere que el colegio sea una experiencia como lo fue todo el tiempo, la experiencia social, ¿ok? Es la experiencia de lo social. En el colegio no es en clase, es en el colegio donde uno aprende a hacer fila, es en el colegio donde uno aprende que hay orden, es en el colegio donde el entrenador mete a 11 a jugar fútbol y no a 12, es en el colegio donde uno aprende que uno está en la banca hasta que el entrenador le dice a uno que puede entrar a jugar, es en el colegio donde se califica quién es el buen deportista, quién es el mal deportista, quién es el más juicioso en clase, quién es el más estudioso, quién es tal vez el más inteligente, quién es el menos inteligente, pero que hace mucho esfuerzo, etcétera. Todo eso no lo aprende uno virtualmente, eso lo aprende uno presencialmente a nivel del colegio. O sea que ese niño que está diciendo que se siente muy bien en casa, perdón, ese es un niño que con mayor dedicación, insistiría yo, ese es de los primeros que quiero que vuelva a su cole para tener las otras experiencias. Y valga la pena decir, es un niño que la experiencia casera puede ser muy buena y por ese motivo va a ser tal vez también difícil retornar al colegio, porque es muy posible que suceda. En Bogotá no está sucediendo eso tanto ahora, pero es muy posible que suceda que los primeros que salgan de la casa
son los niños a su colegio antes que los papás a sus trabajos. Ah, aquí ya muchos papás están regresando al trabajo y eso demuestra a los niños que estamos entrando en esa nueva normalidad. Pero es muy posible que en algunos hogares el primero en retornar al colegio sea el niño. Eso habrá que negociarlo también con el colegio. El otro punto importante es los que no pueden esperar el minuto para volver al colegio. Y esos niños, creo que hay que ir contándoles eh, nuevamente la realidad que nos ha compartido el presidente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que es que probablemente los colegios van a entrar en, nuevamente a algo mixto o tal vez a algo virtual, dependiendo del comportamiento de la pandemia. Y como ustedes, papitos, han visto, nuestros colegas epidemiólogos en sus predicciones, las predicciones que hicieron en marzo, las predicciones que hicieron en abril, nuevamente en mayo. La predictibilidad que ellos tienen tampoco es altamente confiable. Entonces, ni siquiera nosotros podemos decir ahora a qué tipo de colegio vamos a estar yendo en el mes de septiembre y octubre. Entonces, yo creo que eso, con los más grandecitos de los niños en nuestro hogar, hay que compartirlo. Muchas gracias, doctor Chasque. Esto es una realidad actual, porque los papás que trabajan virtualmente y sobre todo cuando es solo uno, como lo dice claramente acá una mamita cabeza de familia, en mi caso soy madre soltera. ¿Cómo podemos hacer entender al niño que estamos trabajando y que al igual tengo que responder por el trabajo y que no podemos estar jugando todo el día y estar con ellos todo el tiempo, sin que ellos no se sientan rechazados o aislados por parte de mamá? Es una pregunta importantísima porque pues, compete a todos. Nos compete a todos, es completamente correcto. Y suena como feo, pero lo repito otra vez, rutinas es tan importante, ¿eh? Porque todos los niños a partir de los 3 años de edad podrían tener en su alcoba una cartelera con los números del 1 al 12 y donde uno con diferentes colores y diferentes matices muestra, por ejemplo, las horas en que mamá está trabajando, las horas en que mamá y su hijo van a estar jugando, las horas en que vamos a estar comiendo. Y una de las cosas que el niño va a poder disfrutar de ese aspecto visual es seguridad y certeza. Y entonces vamos a tener niños sin angustia, sin ansiedad, sin ese tipo de malestares, porque también en estas hojas vamos a poner cuándo es que dormimos, cuándo es que nos despertamos, cuándo es que desayunamos. Pero hay que ser constructivos, hay que también hacerse de los que tienen la oportunidad, hacerse de la abuela, si estamos en confinamiento, hacerse de la abuela, hacerse de los tíos, para que también otros miembros de la familia también ayuden en esta época en que los niños necesitan jugar. No hay un juego solitario que sea suficientemente satisfactorio como para decir, el niño está jugando. Cuando el niño está jugando solo, está jugando solo. Cuando el niño está jugando con alguien, hay una interacción, hay un desarrollo social, hay un desarrollo lúdico, hay un desarrollo moral, etcétera, etcétera. Fíjense la gran diferencia que es el juego asociativo del juego solitario. Muchas gracias, doctor. El chat va a reventar de preguntas, doctor. Voy a hacer 2 últimas preguntas porque para nosotros es un honor tenerlo, pero no queremos ocupar tanto tiempo, pero todos están muy emocionados, muy contentos de su presencia acá. Hay preguntas muy puntuales, doctor. No es la última vez, y no es la última vez, así de que Gracias. vamos a tener. Conocemos su tiempo, lo apartaremos con todos los tiempos del mundo.
Doctor, todos están muy preocupados por los rasgos, desde los niños más pequeñitos a los más grandes, incluso los adultos. ¿Cómo manejar la ansiedad en casa? ¿Cómo manejarla? Porque los niños están rompiendo sus lápices, no están durmiendo bien, no son como antes. ¿Cómo manejamos la ansiedad en casa? Lo estoy hablando en la familia, escúcheme ser tan amplia. No, 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 eso es muy importante. Es que la ansiedad en casa, no tenemos una fórmula mágica que produzca éxitos rápidos, pero el éxito más rápido que se da en casa es la consecuencia de la buena comunicación. ¿Ok? O sea, tú rompiste tu lápiz. Eso no es un mal comportamiento. Entendemos que lo rompió por ansiedad. Y más o menos entendemos también que yo también estaría que rompo un lápiz. O sea, si fuera mi oportunidad, y también le pegaría un puñito a la pantalla del computador. O sea, todos estamos como en esa misma condición. Y lo importante es reconocer ese tipo de comportamientos como comportamientos normales y adecuados en la situación en la que estamos. Eso no provoca que se repitan. Eso lo que hace es que los mete en el contexto del bien y del mal. Y entonces, en la medida en que algo está calificado como bien y no calificado como negativo, yo me puedo relajar en mi comportamiento. Y cuando me puedo relajar en mi comportamiento, puedo empezar también eh, a hacer nuevos comportamientos. Por ejemplo, pensando un poquito en niños pequeños, ¿no? Tengo una cantidad de niños pequeños, hoja de papel y lápiz, o esfero, o marcadores, que pintan unas cosas absolutamente horribles, de trazos horribles, que no son otra expresión que la ansiedad que están viviendo. Pero qué rico uno poder botar la ansiedad en ese tipo de cosas. Qué rico uno poder también contarle a la mamá que uno está nervioso, ansioso, que se soñó con algo feo y que tenga uno una mamá que puede decirle, uy, qué feo lo que soñaste, ven, te doy un abrazo, espero que no te vuelvan a suceder estos sueños tan feos, etcétera. Es muy importante tener en cuenta que la buena comunicación es un buen preventivo para la ansiedad. Muchas gracias, doctor. Muy claro sus conceptos y pues sé que los vamos a aprovechar al máximo. Al igual que la ansiedad, viene la depresión. Entre más pequeñitos, a veces, su merced lo dijo claramente, no sé si quiera por edades dar como esos tips, porque en los chiquitos uno ve que llaman la atención con la regresión en los ítems ya logrados de neurodesarrollo, pero ya en un adolescente, ¿cómo vamos a ver esos rasgos o cómo nos vamos a alarmar con un adolescente o en cualquier edad en nuestros niños en casa? Ok. Eh, es muy, muy importante y tal vez se me acaba de ocurrir que yo le podría compartir al colegio y el colegio a su vez a los papás un poco de literatura que hemos escrito y hemos publicado tanto sobre ansiedad como depresión, como otros trastornos y cómo reconocerlos y qué hacer al respecto. Entonces, si desde la rectoría me escriben o uh, cualquiera, iba a proponer que cualquiera de los asistentes, pero prefiero tal vez centrarlo a través de la rectoría para que también, o a través de Lina, como quieran, eh, con mucho gusto les hago llegar ese material y ustedes lo comparten. Porque las depresiones, volviendo a la pregunta, son diferentes en las diferentes edades. Y tal vez como ya lo señaló la doctora Rodríguez, digamos los niños más pequeños presentan estos síntomas de ansiedad
y depresión, perdiendo el control de esfínteres, haciendo regresión en su lenguaje, perdiendo el apetito, perdiendo el sueño, quejándose de dolores musculares y dolores corporales que tal vez no tienen un referente de pediatría que les asigne un malestar. Los niños más grandes lo van a mostrar con pérdida de interés, también con pérdida de sueño, con pérdida de apetito, algunas veces inclusive con aumento de apetito, con descuido en su presentación, con descuido en su vestimenta, con desinterés en socializar, con desinterés en leer, con desinterés en las cosas que previamente les interesaban. Esos cambios son muy alarmantes. Y esos, tal vez en los más grandes, vienen acompañados también algunas veces de verdaderas expresiones de llanto y tristeza, ¿no? Entonces, cuando uno oye eso, uno tiene que tomarlo en serio y verdaderamente acudir a la ayuda psicológica. Y valga la pena decir, aún más alarmante, si alguno de los niños, y como lo señalaba en mi conferencia, hemos visto muy pequeños, de 10 y 11 años de edad hacia arriba, haciendo verdaderamente gestos suicidas, y eso es muy preocupante. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas, pero al igual con nuestra rectora, la doctora Rosita, con Lina, que es la presidenta de los padres de familia, también he podido escribir sobre el uso de pantallas, los tiempos de atención escolar, entonces también vamos a aportar para llenarlos de mucha información, la evidencia que tenemos en este momento, porque las preguntas van a seguir saliendo a medida que transcurren los días. Doctor Chaskel, en el chat está la doctora Marcela Salcedo, una de sus alumnas, que nos ha aportado en el chat. Ella era una de las sorpresas que le tenemos hoy. Muy complacido, nos tenía al borde porque no podía ingresar, entonces quería saludarlo y ella nos está aportando en el chat, aportando también todo su conocimiento. La doctora Marcela Salcedo es una hijita consentida del doctor Chaskel, boyacense, tunjana, y es psiquiatra infantil de la ciudad de Neiva, Huila. Algún día vendrá por Boyacá igualmente, y igual nos aportará mucho el Colegio Sazapagua. La otra sorpresa que le tenemos, doctor Chaskel, y estamos eternamente agradecidos por sus aportes a nuestro departamento. Como siempre, muchas gracias. Voy a dejar un video para todos. Cristian, nuestra querida rectora, tiene su merced algunas palabras de despedida para poder ya cerrar el evento. Gracias, doctora. Agradecer a todos los presentes por este tiempo, por este espacio para compartir como familia Suazapagua. Doctor, nuevamente reitero mi gratitud por ofrecernos este maravilloso espacio de crecimiento para todos. Muchas gracias, y a todos, a los docentes, a los padres de familia, muchas gracias por ese apoyo de siempre, y qué rico pues estar aquí todos reunidos para que todos juntos podamos darnos ánimo, llenarnos de motivaciones, para que también eso lo transmitamos a nuestros queridos niños, a nuestros adolescentes, que son el motor de todo nuestro quehacer. Entonces, muchísimas gracias nuevamente para todos, un abrazo grande, y que sigamos así unidos como familia. Muchas gracias.